Amigos, para los rusos no hay algo peor. Miren, déjenme decírselos así porque de verdad es que viniendo de un ruso, solamente hay algo peor para los rusos que un amigo cobarde. Eso no lo toleran. Peor que la OTAN, peor que un enemigo como la OTAN, es un enemigo cobarde como el ejército de Bashar al-Assad. ¿Saben quién lo dice esto? Lo dicen hoy los medios rusos. Así inicia esta nota. Y miren, piénsenlo. Este es el sentimiento que hoy hay en Rusia después de que, por cierto, Rusia le diera asilo político a Bashar al-Assad, pero los rusos no lo quieren mucho que digamos en estos momentos. ¿Saben cuál es el reclamo que le están haciendo? Que un enemigo al menos es despreciable y predecible para los rusos. Saben todo lo que pueden esperar de ellos. Saben dónde está, saben qué quiere, saben qué armas tiene y casi siempre pueden los rusos anticipar sus movimientos, casi siempre. Pero un amigo cobarde, ese te deja colgado cuando más lo necesitas. Ese te traiciona por miedo sin agua va. Y ese te deja enfrentarte a ti solo al desastre. Y eso es justo lo que acaba de pasar con el ejército ruso en Siria. Sus aliados, que es el ejército de Bashar al-Assad, pues simplemente les dio miedo y salieron corriendo. Dejaron y abandonaron ahí no solamente sus posiciones, sino equipo ruso de última generación. Dejaron atrás armas rusas, equipo militar, que ahora está en manos precisamente de estos grupos, nosotros los llamamos terristas, porque no podemos decir terro, ya saben, porque nos bloquean el streaming, pero es un desastre geopolítico. Es un desastre geopolítico y también militar que hoy está amenazando ya con convertirse en una vergüenza histórica para Moscú si no hace algo. Imagínense, estamos hablando de años que había invertido aquí Rusia de esfuerzo, estamos hablando de miles de millones de dólares invertidos, bases estratégicas como la base de Tartus, como la base de Khmeimim, y todo con el objetivo de proteger a Bashar al-Assad. Y de pronto, pues el ejército sirio huye asustado, lo deja todo tirado y ahora estos equipos de alta tecnología rusa, estaríamos hablando de sistemas de defensa aérea como los Pantsir S-1, tanques rusos como los T-90, radares estratégicos como los Podlet K-1, que Occidente quiere tener ese equipo, saber cómo están construidos, diseccionar el diseño precisamente militar ruso, pues ya está en manos de estos grupos como Hayat Tahrir al-Sham. Que por si nos queda claro quién estuvo detrás de estos grupos terroristas, ayer Biden sale a decir que esta es una gran oportunidad para que Estados Unidos maneje el riesgo y construyan juntos una democracia en donde los sirios construyan un rumbo democrático mejor y decidan sobre su propio gobierno. Son grupos terroristas, amigos. La propia ONU y el Congreso de Estados Unidos los catalogó así. ¿Cómo puede la administración de Biden decir que esta es una gran oportunidad del mundo cuando estos tipos se dedican a decapitar cristianos en sus ratos libres simplemente porque no son de su misma religión? Entonces, estos mismos grupos que Rusia llevó para combatir y proteger a Bashar al-Assad, pues ya están en manos de ellos. Entonces, por supuesto, amigos, que es una traición en donde Rusia en estos momentos no está para nada contento con lo que hicieron las fuerzas rusas. No se trata solamente de armas, no se trata solamente de toda la tecnología que de alguna manera pues dejó ahí Rusia. Se trata de mucho más que eso. Se trata, amigos, de un colapso que está exponiendo algo mucho más grande, que es la debilidad de la estrategia y la postura en la que en el caos total dejó el gobierno de Bashar al-Assad todo el equipo ruso que había sido desplegado para protegerlo. Más hubiera valido que le tiraran una granada adentro a todos estos radares y equipos o un bazucazo y los volaran y los quemaran. Más se le hubiera agradecido Rusia que dejárselos ahí en manos del enemigo. Y no les costaba tanto, pero se orinaron del miedo, se fueron y entonces, ¿saben qué pasó? En Siria, que no es solamente un golpe militar lo que vimos ayer,
es por supuesto todo un golpe a la credibilidad de Rusia como potencia global en el equilibrio de poder de Medio Oriente. Y esto, de alguna manera, está apuntando a la actitud que toman el ejército de Bashar al-Assad. En el caos de sálvense quien pueda, Bashar al-Assad y su familia toman un avión hacia Rusia y no le da tiempo o no se preocupa de este pequeño gran detalle. Sobre todo en un mundo donde la percepción no es todo. Y ahora, amigos, pues ha dejado al Kremlin con un problema gravísimo ahí. Las tropas rusas están rodeadas en estos momentos y saben que es muy probable que le estén apuntando hasta con su mismo equipo. Por eso esto es un desastre. Y si vemos, por ejemplo, la ubicación de estas bases rusas, sobre todo hablamos muy específicamente de la base de Tartus, la base de Meymin, que no son simples instalaciones militares, que son el corazón y la presencia precisamente de esta estrategia rusa que había desplegado en Medio Oriente. Por ejemplo, Tartus, pues podríamos decir de alguna manera que era o es hasta este punto, ¿verdad?, el único lugar del Mediterráneo en donde Rusia podía repostar y reparar sus barcos. Y desde ahí lanzaba a Rusia una proyección de poder en esta zona naval. Ahora, si cae Tartus para Rusia, ¿qué va a pasar con toda la flota rusa que está en la región? Básicamente se vuelve inútil. Igmeimin, por ejemplo, que también es una base clave para las operaciones en Siria de Rusia, pues el hecho de que Rusia esté a punto de perder esas bases, pues va a ser un golpe devastador, sobre todo para los intereses estratégicos de Moscú. Y ahora, pues aquí está el gran problema, porque si todos estos grupos terroristas deciden atacar esas bases rusas, pues el Kremlin tiene muy pocas opciones para defenderlas. Incluso el mismo experto militar en esta fuente de análisis militar ruso, se llama Alexander Kramichkin, dice que las fuerzas rusas en Siria pues están mal preparadas para un ataque terrestre significativo. Esto lo dice un analista militar ruso, no es un medio occidental. Tienen aviación, tienen sistemas de defensa aéreas, pero el gran problema es que casi ninguna fuerza terrestre dejaron ahí que pueda resistir un asedio prolongado, y lo que tenían ahí, el ejército sirio lo dejó tirado en manos de estos grupos que lo van a usar ahora en contra de las bases rusas. Y eso significa que en caso de un ataque serio, pues Rusia va a tener que evacuar. Es más, a estas alturas ya debería de tener un plan de evacuación. Y el problema, amigos, es que la evacuación tampoco es una opción fácil por esto que hicieron los sirios. Porque el colapso del ejército de Assad, pues no, digo, a nadie nos sorprende ya a estas alturas que hayan salido corriendo después de que el mismo Assad se pelara, sin antes tomar estas previsiones. Pero hay un vacío de poder que se genera aquí, en donde ya vemos cómo el ejército sirio dependía tanto de Rusia, no solamente para las armas, dependía muchísimo también para el entrenamiento y para el apoyo logístico y para las instrucciones de qué pasaría en caso de que esto que sucedió ayer pasara. ¿Y saben qué? Pasó. Y no había un protocolo establecido. Muy a pesar de toda esta ayuda, si van a darle sistemas de radares, sistemas de defensa, tecnología secreta rusa de última generación, tuvieron que tener un plan de qué pasaría si el gobierno de Bashar al-Assad colapsaba, para que el gobierno sirio supiera qué hacer con esto antes de entregárselo a los enemigos, precisamente, no solamente de Rusia, del mundo, porque la propia ONU ha dicho que estos son grupos terroristas. Y ahora vemos cómo con las retiradas de las fuerzas sirias, pues Rusia se queda ahí en una posición extremadamente precaria, muy peligrosa. Y yo creo que lo más preocupante aquí es todo el equipo que dejaron atrás. Estas fuerzas, que por cierto son las fuerzas Tigre, que eran una de las unidades más equipadas con equipo táctico ruso, una de las unidades sirias que más había entrenado el ejército ruso, pero que pertenecían a Siria, dejaron las posiciones abandonadas cerquita de Alepo. Dejaron todas las armas rusas avanzadas, dejaron tanques T-90, dejaron sistemas de defensa aéreas como los Bug M2, todo se lo entregaron empaquetadito, lavado y encerado a estos grupos terroristas. Y esto, amigos, pues no solamente una gran pérdida para Rusia, ya lo están usando como una amenaza para la seguridad de sus propias bases. Eso es
digamos, no lo más preocupante, lo más humillante, que si los terroristas deciden usar estas armas contra Tartus o contra la base rusa de Meymin, pues las consecuencias, amigos, van a ser catastróficas y, repito, humillantes, porque los van a estar atacando con sus propias armas. Y no solamente es eso, son armas que representan un regalo, amigos, empaquetadito para otras potencias como Estados Unidos e Israel, para que estos grupos se las lleven precisamente a ellos y con esto pues los utilicen para mermar la presencia de Rusia en la región, porque digo, no hay que engañarse, todos estos sistemas pues no se van a quedar acumulando polvo, no están olvidados, ya les echaron ojos. Estos grupos terroristas como Hayat Tahrir al-Sham pues tienen conexiones que ya nos quedan claro que detrás de ellos hubo entrenamiento de potencias extranjeras, incluyendo países miembros de la OTAN. Pues está más que claro esa acusación. El mismo discurso de ayer de Biden celebrando la llegada de este grupo terrorista a Siria, incluso catalogándolo como un acto de justicia, pues nos dice cuál fue la mano que meció la cuna. ¿Y saben qué? Pues eso a su vez significa que toda la tecnología militar rusa de última generación que se quedó ahí va a terminar, imagínense, en manos de quién. Pues de Washington, de la OTAN. Los van a estudiar, los van a utilizar un poco como ha hecho Rusia con equipo occidental como los ATAC-MS, que presuntamente habrían sido entregados a Rusia por estos grupos que también son considerados grupos extremistas pro-ucranianos y que, bueno, pues le entregan los ATAC-MS en su momento a Rusia a cambio de huir y también seguramente de dinero, como el batallón de Azov, y después pues Rusia hace su magia y ahora sabe cuál es el punto débil de los ATAC-MS. ¿Qué dejó atrás Rusia que debía de cuidar tanto y que el ejército sirio lo abandona como si fuera una bolsa de cacahuates? Miren, dejó ahí radares Spotlet K1, que eso yo creo que es uno de los trofeos más grandes que hoy se está quedando Occidente, porque hablamos de un radar que no es cualquier cosa, es una pieza clave del sistema de defensa aérea de Rusia. Este sistema es capaz de detectar cualquier misil de crucero occidental, aviones occidentales a distancias de hasta 300 kilómetros para evitar que se acerquen a Rusia. Y ahora pues el hecho de que este sistema haya caído en manos de estos terroristas pues es un golpe brutal para Rusia, porque no solamente hablaríamos de lo que cuestan económicamente esos equipos. Lo más preocupante es la información estratégica que contienen, cómo están creados, cuáles son sus puntos débiles. Imagínense esto, ahora todos estos grupos que ni siquiera pueden operar correctamente un tanque de guerra T-72, pues ya tienen acceso a una de las piezas más avanzadas de tecnología militar rusa. ¿Y qué necesitan? No saben cómo usarlo, pero sí les encanta el dinero. Seguramente se los van a llevar como trofeo de guerra a Israel o a Estados Unidos y se los van a vender. Veía yo el otro día un video que se hizo viral de cómo uno de estos milicianos terroristas, de estos que tomaron el poder en Siria, querían tomar un tutorial por YouTube para volar un helicóptero militar viejo de Siria. Imagínense, en su ingenuidad, ¿no? Entonces, claro, ellos no tienen la capacidad, no tienen el entrenamiento para usar este equipo militar de última generación rusa. Pero eso, pues a este punto no importa. Lo que importa es que pueden vendérselo a Occidente, pueden compartirlo con actores como Turquía, o incluso seguramente con la OTAN. Digo, pues Turquía, Washington, Israel, pues todo termina siendo lo mismo. Y en el peor de los casos, pues estos radares pues van a terminar siendo desbaratados, los van a analizar, van a ver cuáles son los secretos de esta tecnología militar rusa y van a ver cuáles son sus puntos débiles. Y aquí es donde entra otra cuestión. ¿Por qué Rusia no destruyó este equipo? O mejor dicho, ¿por qué Rusia, que les dio esta concesión a los sirios de estos equipos, por qué los sirios, estos soldados de élite, no destruyeron estos equipos rusos antes de salir corriendo? Hay muchos expertos que dicen que hubiese sido mejor que mismo Rusia hubiera lanzado un ataque aéreo y hubiera bombardeado sus propios radares antes de que cayeran en manos de estos equipos. Entonces, no lo hicieron, lamentablemente, para Rusia, y ahora pues esto ya es demasiado tarde porque ya está en manos seguramente de Turquía o de Washington o de Israel.
Y lo más peligroso de todo esto, ya a estas horas del día, amigos, casi 24 horas, bueno, ya casi vamos para 48 horas después de que se depusiera el gobierno de Bashar al-Assad, ya a estas alturas evacuar ya no es una opción para estas fuerzas rusas. Ya no es tan fácil, porque ahora si Rusia decide abandonar Siria, pues la respuesta es que les va a costar muchísimo trabajo, porque los barcos rusos en Tartus no tienen la capacidad para llevarse todo el personal ruso, no tienen la capacidad para llevarse todo el equipo que tienen instalado en las bases. Es como hacer una mudanza de toda tu casa en tu vehículo. Si quieren evacuar, tienen que hacerlo por aire. Nada más que hay un problema. Para evacuar por aire, necesitarían permiso para cruzar el espacio aéreo de varios países, incluyendo Turquía. Y eso no lo vemos venir. Turquía, que ayudó a esto, pues ya bloqueó el paso de buques de guerra ruso a través de los estrechos que ellos tienen desde hace 3 años. Y no parece que vaya a cambiar de posición Turquía solo por esto. Es un jaque. Y me atrevería a decir que Occidente está asegurándose de convertir a este jaque de las bases rusas en Siria en jaque mate para esas bases rusas. Miren, suponiendo incluso que lograran evacuar al personal ruso, el equipo ruso que está ahí, esa es otra historia. Vamos a suponer que logran por aire de alguna manera conseguir el cruce del espacio aéreo. Por mar, que se ve muy difícil también. Una cosa sería evacuar al personal, pero ya llevarse todos los sistemas de armamento sofisticado que tienen ahí, eso, amigos, que son demasiado grandes, que son súper pesados, que no los pueden transportar rápidamente, pues eso no lo van a poder sacar. Y lo más inteligente que podría hacer Rusia en estos momentos es bombardear sus propios equipos, prenderle fuego a todo antes de que sea demasiado tarde. Porque si vemos esto, amigos, ya de entrada, miren, lo que les estoy contando es tan grave como suena. Es un desastre total, un revés terrible para las bases rusas y la zona de influencia en Siria. Ya con esto, amigos, es muy difícil que se piense que Rusia puede sostener las bases ahí si el mismo gobierno de Bashar al-Assad y sus soldados entregaron el mejor arsenal que Rusia les había dado a sus enemigos. Y con ese arsenal están apuntando seguramente en estos momentos a las bases rusas que quedaron ahí. Entonces, la cuestión, amigos, es con qué cara dura llega Assad a refugiarse a Rusia después de esto. Hay un sentimiento de que en Rusia no lo quieren en estos momentos. Repito, ¿cómo inicia esta nota diciendo hay algo peor que un enemigo? Un amigo cobarde. Así es como lo están catalogando, porque esta situación pues ya les está levantando la ceja más de uno, porque los ha dejado en tremendo problema ahí. Y esa es la conclusión. Un amigo cobarde te puede destruir más que un enemigo. Y lo que estamos viendo en Siria, amigos, es un claro ejemplo de lo que pasa cuando una estrategia militar no está respaldada por aliados confiables ni por un plan sólido. Y Rusia entró a Siria con grandes ambiciones, pero ahora se enfrenta a una realidad en donde Bashar al-Assad resultó ser más una carga que un aliado. Y al final del día, pues vean cómo salió, por la puerta de atrás, corriendo, muerto de miedo y abandonando todo. Entonces la pregunta es, ¿qué sigue para Rusia en Siria en estos momentos? ¿Van a intentar de alguna manera rescatar sus bases y sostenerlas? ¿Se van a retirar? ¿Cómo se van a retirar? Ese es el gran problema, si es que deciden retirarse o van a luchar para mantener esa posición, pero eso, amigos, podría implicar el estallido de una guerra. Y lo único que sabemos en este momento, amigos, es que todo esto es un recordatorio brutal de que la política internacional es así y de que hoy Rusia aprendió su lección. Un amigo cobarde, como las tropas de Bashar al-Assad, es mucho peor que un enemigo como la OTAN. Esa es la gran moraleja del día que está exponiendo esta nota de un medio de análisis militar ruso. ¿Y saben qué? Díganme ustedes en el chat, pero a mí me parece que tienen toda la razón. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.